Que Dios te bendiga mucho. Soy Juan Emilio Morales Dávila, el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te doy la bienvenida a este momento para compartir la palabra. Esperamos en Dios que sea de mucha bendición para todos los que la escuchan. Quiero utilizar un pasaje de la Escritura que aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 21 y voy a leer los primeros 11 versos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a mí, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este pasaje de la Escritura es un pasaje en el cual describe la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Una entrada con un mensaje en forma de drama. Jesús estaba aprovechando este momento para cumplir lo que las Escrituras decían acerca de él. Así que manda a 2 de sus discípulos a buscar en la ciudad del frente, en la aldea del frente, un asna y un pollino. Y cuando se los traen, dice la Escritura que se montó sobre ellos. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El profeta Zacarías, aparece en el capítulo 9, verso 9, dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Por lo general, cuando un rey regresaba de alguna gran empresa de guerra particularmente y venía entrando a la ciudad, las multitudes salían a recibirle para celebrar su triunfo, para recibirle y reconocerle y darle honores. Por lo general venían también en un corcel, un caballo majestuoso. Y la gente daba vítores, y la gente aclamaba y le recibía. Y esa experiencia de recibir a un rey con vítores y tomar ramas y mantos y echarlos en el camino era algo bastante común. Sin embargo, en esta ocasión Jesús no llega en un gran caballo, no llega como un rey victorioso después de una guerra, sino que llega manso y humilde. Es interesante que
los judíos, su expectativa con relación al Mesías era precisamente la de un gran rey guerrero, un gran político, un gran militar, que vendría con autoridad, con ejércitos, y habría de destronar a aquellos que le estaban oprimiendo. Sin embargo, Jesús aparece manso y humilde. La gente no se lo esperaba de esa manera. Sin embargo, tenían que reconocer que este Jesús que entraba a la ciudad montado sobre un asna, sobre un pollino, había hecho grandes milagros, grandes señales, mostraba poder, mostraba autoridad, daba palabra como quien tiene autoridad, no como los demás rabinos de su tiempo, sino que era una palabra poderosa. Tanto que había ganado fama, que había ganado el reconocimiento de la gente. No como Mesías aún, sino reconocían como un gran profeta. Sin embargo, en esta entrada de Jesús a Jerusalén, al hacerlo en una forma de parábola, de un drama, que traía sobre sí un mensaje, estaba autoproclamándose como el Mesías, como el ungido, como el enviado de Dios, como aquel que vendría a salvar a la humanidad. Así que se cumplió la palabra que Zacarías y que otros profetas habían dicho. Entró como estaba escrito. Es interesante que el Evangelio de Mateo utiliza en muchas ocasiones esa expresión para que se cumpliese la Escritura. Así que entra Jesús a Jerusalén en forma triunfante, autoproclamándose como el Mesías. El texto nos dice que entró manso. Y cuando uno mira la Escritura en otras partes, puede encontrar, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, el verso 29 y 30, donde Jesús, en sus enseñanzas públicas y aún en las privadas con sus discípulos, dijo de esta manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese concepto de mansedumbre y de humildad que caracterizó la vida, la persona de Jesús, que siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran Maestro, en lugar de jactarse, en lugar de hacerse el grande, se hizo manso y humilde. Y nos invita a nosotros, de la misma manera, a que le imitemos. Y nos dice claramente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando uno mira también las Escrituras, va a encontrar que el cumplimiento de la palabra que dio Zacarías y que Jesús la utiliza para entrar a Jerusalén autoproclamándose como Mesías, da testimonio de que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que puede pasar muchísimo tiempo, pero al fin y al cabo habrá de cumplirse, porque Dios no miente. Pensando en eso, uno puede encontrar en la misma palabra de Dios, en las Escrituras, cuando el profeta Isaías dice que el pueblo es como hierba, como flor de campo, y se marchita. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Miren cómo lo dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios habrá de cumplir siempre su palabra. No importa cuántos años hayan pasado, inclusive cuántos siglos hayan pasado, la palabra de Dios habrá de cumplirse. Y la de Zacarías se cumplió. Jesús entró en Jerusalén en un pollino. Otra parte de las Escrituras afirma de que la palabra de Dios hace aquello para lo cual Dios la envía. Y me animo en esta mañana a compartirte la palabra pensando
que precisamente esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo que Dios la está enviando. Esta palabra aparece en Isaías 55, los versos 10 y 11, y dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Zacarías profetizó siglos antes acerca de Jesús, de que entraría manso y humilde, un rey que entra manso y humilde, pasó mucho tiempo, sin embargo, esa palabra se cumplió al pie de la letra. Quiero decirte que si Dios te ha dado una palabra, recíbela, afírmala en tu corazón y cree firmemente que habrá de cumplirse. Te puede haber hablado a través de su palabra, la Biblia. Puede que te haya hablado a través de un sueño, de una visión. No de esos que se dan cuando uno se da un atracón de comida antes de dormir y sueña cosas raras, sino esa palabra que viene de Dios en sueños, en visiones, o por una acción espontánea del Espíritu Santo que imprime en tu corazón una promesa, que habla algo que es edificante para ti, aunque se tardare, Dios la cumplirá en ti. Zacarías profetizó siglos antes, sin embargo, su palabra se cumplió. Jesús entró a Jerusalén manso y humilde. Quiero decirte que el texto que tenemos como base en Mateo 21 dice que estos dos discípulos que fueron enviados por Jesús a buscar el asna y el pollino, el verso número 6 en particular dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. A mí eso me hace pensar en lo siguiente: Dios nos está dando constantemente instrucciones a través de su palabra. Y esa palabra que recibimos de parte de Dios y esas instrucciones, es menester que las obedezcamos al pie de la letra, porque al obedecer habrá resultados maravillosos para nuestra vida. También será parte del cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Estos discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Fueron partícipes de este escenario, de este drama en el cual Jesús habría de entrar en Jerusalén. Hicieron los preparativos y Jesús continuó cumpliendo su propósito. Muchas veces Dios nos llama a hacer algo y lo pone tan claro en nuestro corazón que no nos queda lugar a dudas. Sin embargo, postergamos lo que hay que hacer. Hay un tiempo para cumplir lo que Dios quiere en nosotros y a través de nosotros. Yo recuerdo en una ocasión, todavía estudiando en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, a las 6 de la mañana tenía que salir de mi casa o antes para llegar a tiempo. Y durante una semana entera, Dios estuvo imprimiendo en mi corazón que fuera a visitar a una hermana anciana de la iglesia, llamada Tita Díaz. Y yo, con el ajoro de estudios y de trabajo, lo postergué por una semana. En una ocasión, muy temprano en la madrugada, 6 de la mañana, estando ya de camino, me detuve y regresé porque Dios volvió a imprimir en mi corazón que fuera a ver a Tita. Cuando llego a su casa y llamo desde las rejas de la marquesina, sale a recibirme y cuando le digo: ¿qué es lo que sucede? Que hace una semana que Dios me tiene inquieto de venir aquí. ¿Hay algo que me tienes que decir de parte de Dios o hay algo que tengo que hacer por ti? Y esta anciana, muy amorosa pero muy firme, me dijo: «So desobediente. Hace una semana que estoy orando al Señor que envíe a algún siervo que ore conmigo porque estoy muy enferma». Esa experiencia me enseñó mucho. Uno no debe postergar aquello
que es una instrucción clara de Dios en nuestro corazón, que entendemos que viene de parte de Él, pero muchas veces las posponemos. Este texto número 6 del capítulo 21 de Mateo dice que los discípulos no lo postergaron, hicieron lo que Jesús les mandó. Esa instrucción, que parece muy sencilla, es una instrucción que debemos obedecer, porque si en lo poco somos fieles y obedientes, Dios nos pondrá en lo mucho. Dios tiene una grande obra que hacer sobre la humanidad y tú y yo somos partícipes de ella. Más vale entonces que nosotros seamos como los discípulos y obedezcamos. El texto también nos dice otras cosas. Dice la Escritura que la multitud que le seguía delante y detrás era muy numerosa. Y cada uno de ellos tendía sus mantos, y los que no tendían sus mantos tomaban ramas de los árboles y las tendían en el camino como para hacer una alfombra donde este Rey de reyes y Señor de señores pudiera pasar triunfante. Una costumbre en la antigüedad era que los súbditos rendían homenaje, rendían honor al rey, creando una alfombra de mantos y de ramas. Así que esta multitud lo que estaba haciendo era reconociendo el liderato de Jesús, reconociendo a Jesús como un profeta que venía de parte de Dios. Mientras muchos religiosos de su época, dentro del judaísmo, los fariseos, los saduceos, los esenios, inclusive un movimiento llamado los celotes, no recibían a Jesús, la palabra de Jesús no hallaba cabida en sus corazones. Es interesante que el pueblo común y corriente tenía más visión espiritual que todos estos líderes religiosos y reconocían a Jesús como viniendo de parte de Dios. Jesús estaba autoproclamando como Mesías, pero ellos no alcanzaban a ver más allá y le tenían meramente por profeta. Dice la Biblia que la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta declaración de la gente, aun cuando no podían entenderla claramente, estaban reconociendo como que este Jesús era el que habría de venir para traer liberación, para traer salvación. El único problema que tenían era que el Mesías que ellos esperaban era un rey político y militar que habría de librarlos del yugo de sus opresores. En este momento eran los romanos. Pensaban que se establecería el reino de Israel. Sin embargo, lo que Jesús estaba estableciendo era el reino de los cielos aquí en la tierra. El gobierno de Dios en aquellos corazones que le reciben como Salvador y como Señor, que le reconocen como Mesías, que le reconocen como el único que puede rescatarles del hoyo, del pecado, de la condenación eterna, que les puede rescatar del poder y de la mano del maligno. Este Jesús vino a traer salvación y vida eterna. Vino a establecer su reino, su gobierno. Él lo declaró claramente en un momento particular cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Estaba diciendo: mi reino no es un reino político, mi reino no es un reino militar, mi reino es el reino de Dios, el reino de los cielos. Como dije, se establece en los corazones de la gente. Y cuando el reino de Dios, el gobierno de Dios se establece en cada corazón, entonces las vidas son salvadas, son liberadas, son transformadas, son llenas de Dios y hay una transformación excelente, extraordinaria en la vida nuestra. Así que esta gente estaba diciendo Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana, que luego se convirtió en una expresión de alabanza, originalmente significaba sálvanos ahora. Y a mí me parece que eso debe ser la expresión nuestra en cada instante, particularmente en este que estamos viviendo, donde hay amenaza de muerte por causa de una pandemia. Pero más allá del aspecto de tener salud, estamos en momentos de tiempos finales.
tiempos en los cuales las señales acerca del fin se han estado cumpliendo una tras otra. Y me parece que la expresión nuestra como pueblo, como nación, como individuos, como familias, debe ser hosana al Hijo de David. Sálvanos ahora.